inconveniente a partir del proyecto de investigación que se llama La carga de la prueba, y precisamente el profesor es coeditor del libro que esperemos que vaya pronto a la luz pública, que es también producto de este proyecto de investigación. El profesor nos va a hablar sobre el dinamismo probatorio y si se trata de una injusticia epistémica. Bueno, profesor, adelante. Básicamente, para que tengamos el concepto, el conocimiento de las mujeres es menor. O sea, no es solo una cuestión política que las mujeres tenemos menos poder, sino que ese menos poder se trasciende en aspectos epistémicos. Es decir, tenemos un nivel, estando entre pares, es decir, dos estudiantes de derecho, dos personas expertas, siempre se prima a la persona que no es mujer. Digamos, esa es la primera tensión que muestra la profesora Miranda Fricker, y presenta dos tipos de clasificaciones: injusticia testimonial e injusticia hermenéutica. La injusticia testimonial es justamente eso, cuando es el testimonio en términos epistémicos, o sea, cuando la voz de alguien está reducida. La injusticia hermenéutica es: no tenemos formas de entender ciertos eventos. Y el evento que señala la profesora Fricker es el acoso sexual en los ambientes universitarios entre colegas. Entonces, ella decía, las investigaciones empíricas que se hizo, especialmente en las universidades americanas e inglesas, daban a entender que no había investigaciones disciplinarias por acoso sexual entre colegas. Y la profesora Miranda Fricker dice: existía una injusticia epistémica porque no teníamos siquiera el concepto de acoso sexual. Entonces, que alguien le dijera a un colega varón, le dijera a una colega mujer: hoy, ¿cómo estás? De linda, o cuestiones del físico, todo eso, nadie entendía, ni siquiera las propias mujeres, que se estaba haciendo en un caso de acoso. Entonces, durante mucho tiempo eso estaba extendido, y eso lo hemos visto justamente acá en este momento en la Universidad de Antioquia, que está llevando un proceso de eso. Entonces, digamos, esos son los dos casos con los que la profesora Miranda Fricker comienza y presenta el concepto de injusticia epistémica. Este concepto hace carrera dentro del mundo académico anglo especialmente, y empiezan a ver que también hay injusticias epistémicas desde otros puntos de vista. Entonces, las personas afro dicen: parece que eso no pasa a nosotros también. Es decir, si hay dos profesores, si alguien es europeo, americano, lo que hemos llamado blanco caucásico, tiene menos relevancia que si es un profesor afro. Las investigaciones, y a partir de datos duros, se demuestra que no se tiene tanta confianza a ciertos profesores. Y lo mismo, casos de exclusión social, los afro presentan que no se ha venido entendiendo que esto era un proceso de versiones colonialistas, neocolonialistas en el ámbito universitario principalmente. Entonces, digamos, ese es el marco que quisiera que ustedes tuvieran en mente cuando piensen o cuando yo vaya a mencionar injusticias epistémicas. La pregunta entonces es si estar en un proceso judicial implicaría alguna injusticia epistémica. Y hay una tesis que sostenemos en este momento una profesora que trabaja Derecho Penal y yo, que es: en materia penal, el procesado, el nivel de conocimiento de la persona que está procesada está reducido. Usted, por estar procesado, su nivel testimonial ya es menor. Es decir, digamos que hay una especie de sospecha de que está culpable. Pero ahí todavía que usted esté reducido su nivel de conocimiento implica injusticia epistémica. Es lo mismo. Si ustedes pretenden, por ejemplo, las propias dinámicas
normativas hacen que esa reducción esté mitigada. Digamos que hay una igualdad vía norma en la que le dicen usted tiene la presunción de justicia. Entonces, yo no le voy a creer, o sea, no tiene la misma credibilidad una persona que está procesada que la fiscalía, que las víctimas, que etcétera, etcétera. Más allá, voy a dejar el asunto problemático de las víctimas para la última parte de mi intervención. Concentrémonos ahora en el procesado. Ahora bien, si esas dinámicas por algún motivo están siendo menguadas vía jurisprudencia, vía doctrina, vía algún otro concepto que proponga que esa igualdad ya no esté establecida, podemos estar frente a una injusticia extrema. ¿Por qué? Porque si es el propio sistema que intenta igualar estas cargas, es decir, yo de entrada, un procesado no tiene la misma credibilidad que cualquier otra persona. Y eso la criminología crítica ya lo ha analizado, es decir, todas las personas que, incluso sin ser condenadas, tienen un proceso en curso penal, por supuesto, sufren una disminución de su capacidad, en este caso, que nos estamos ocupando solo del conocimiento epistémico. Entonces tenemos cuestiones de las que nos hablaba Jonathan, vía jurisprudencia, y de las que también trabajan dos autores que en el libro del que habló el profesor Luis Bernardo trabajaron: el profesor Juan Luis Gómez Colomer y la profesora Andrea Plancha de Gargano. El profesor Juan Luis Colomer sostiene que en ciertos tipos de delitos, especialmente los que tienen que ver con lavado de activos, como lo decía Jonathan, no hay una presunción de inocencia, sino una presunción de culpabilidad. Y entonces, en esos casos, lo que mantenemos, o la tesis que mantenemos la profesora Mariana Toro Taborda y yo, es que estamos frente a una cuestión de injusticia sistémica. ¿Por qué? Porque de todas formas se quiebra esa protección institucional vía jurisprudencia, vía normativa, que elimina esa barrera de protección que tendría el procesado. Esa barrera, esa injusticia no puede ser meramente testimonial, porque vemos que hay la dinámica con el concepto que propone la profesora Miranda Flicker y principalmente, y pues, los desarrollos posteriores, tienen que decir el carácter identitario, y es más difícil señalar que un carácter identitario. Es decir, yo me puedo identificar como varón, cisgénero, heterosexual. Eso es un carácter, digamos, identitario, pero yo no me puedo declarar aparentemente como procesado. Procesado es una condición que está ahí. Entonces, digamos, no encajaría muy bien ese concepto con el de injusticias testimoniales. Ahora bien, encajaría con el concepto de injusticias hermenéuticas, es decir, no tenemos formas para decir que manifestar algún concepto de los cuales no conocemos. Parecería que tampoco no. Es decir, si reflexionamos otra vez sobre la jurisprudencia que comentó Jonathan, vemos que ahí no es un problema hermenéutico, no es que el procesado no sepa que lo están investigando sobre un delito, es decir, no estamos hablando de un error de tipo, por ejemplo, sino que se tienen todos los elementos, y lo que se está alegando, o lo que presentaba, es que ahí hay una especie de flexibilización en ciertos asuntos, o la tesis de Jonathan, una rebaja, una merma del estándar probatorio. Entonces uno tiene que echar mano de otro concepto de un profesor español, Fernando Broncano, que habla de injusticias institucionales. Y el profesor Fernando Broncano dice: ojo, socialmente, culturalmente, tenemos ciertas instituciones que pueden llevarnos a ser instituciones virtuosas
o instituciones viciosas. Una institución virtuosa es el proceso penal, las garantías que tiene a través de checha de becaria y etcétera, etcétera. Digamos, esas son instituciones virtuosas. Y hay unas instituciones viciosas dentro del propio comportamiento del derecho. O bien diseño estático, en lo que Kelsen llamaría diseño estático, o diseño dinámico, es decir, cómo operamos el derecho. Entonces, las críticas que hacen los legados forestales, solo hay magistrados hombres, se falla sobre magistrados de un cierto tipo identitario, entonces los fallos jurisprudenciales vienen encaminados a ese tipo. Digamos que esas serían instituciones viciosas. La institución de la presunción de inocencia sería una institución virtuosa. Por institución estoy entendiendo simplemente el conjunto de normas para nosotros modificarnos en términos institucionalistas. Entonces, si es una institución virtuosa, cualquier afectación a esa institución virtuosa nos llevaría a un problema de injusticias epistémicas, porque no tenemos otra institución que la reemplace. No estamos hablando de que una institución, por ser virtuosa, tiene que ser una institución que se tiene que mantener per secula seculorum, sino que tiene que ser una institución que ahora es funcional, que garantiza y que si la vamos a reemplazar, no podemos reemplazarla por quitar esa institución virtuosa y dejar simplemente los vicios o pretender, como, y aquí empiezo a insertar el asunto de las víctimas. Las víctimas en el proceso penal, especialmente con estos movimientos feministas de reivindicación y movimientos en los que implican un aumento del derecho penal, señalan y justamente implican afectaciones a esa institución virtuosa de la presunción de inocencia. Como por ejemplo, y es en materia de acosos sexuales, dar garantía y plena validez a lo que señala la víctima y invertir entonces la carga de la prueba a la persona acusada y procesada, vamos a llamarlo así en este momento, para que hay ahí una tensión, porque estamos enfrentando posiblemente dos injusticias ahí, una injusticia testimonial y hermenéutica, es decir, mujeres que a partir de en ciertas comunidades, en ciertos espacios, no se tenía una forma para identificar que eran sometidas a un acoso sexual. Su voz a su vez estaba disminuida y la forma como se intentan reivindicar esa injusticia, es decir, corregir esa injusticia, es atacando a una institución virtuosa. Como derecho penal no significa que tengamos o haya más justicia epistémica testimonial de las mujeres. Yo creo que deberían buscarse otros a través de políticas públicas, por supuesto, y a través de una política epistémica, que es lo que señala Fernando Gorgami y Miranda Filker, para intentar igualar. Dado esto, pues, para intentar dejar estos espacios son mejores para el debate, entonces yo creo que termino por acá. Muchísimas gracias. Muy bien, profesor, muchas gracias por las aportaciones que nos das a la discusión. Es un tema realmente muy interesante y fascinante. Bueno, vamos a abrir las preguntas a la audiencia en general, los que quieran intervenir, por favor. Hagámoslo brevemente si van a tener alguna opinión. Si tienen preguntas, bueno, ¿quién quiere hacer alguna pregunta?